Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a esta cita diaria y crepuscular y nocturna también, que es al final de la tarde o comenzando la noche aquí en Teleimpacto. Bueno, la televisión latinoamericana está realmente llena de imágenes cubanas. La visita del presidente Obama a la República de Cuba, y no hay duda que eso es un evento que llama la atención no solamente en la región, sino en el mundo. Porque Cuba, desde el año 1958-59, dio un giro copernicano del régimen que realmente dirigía Cuba entre dictadura y democracia o pseudodemocracia, para entrar en una dictadura de izquierda o una dictadura roja que ha derivado con el tiempo en una dinastía roja. Y Cuba está ahí con un régimen realmente de 57 años que, según sus cifras, porque son estadísticas que uno también tiene que creérsela, porque es un régimen sumamente cerrado, que todo lo que dice se lo creen, porque también fue una dictadura que se ha vendido al mundo como víctima de ese Goliat que fue Estados Unidos, y que esa pequeña nación vivió bajo el acoso de esa nación poderosa, y por ese bloqueo económico no pudo salir a camino, ni su economía ha podido mejorar. Pero resulta que todos esos bombos y esos autobombos que se dio Cuba, esa revolución, era porque no necesitaban el imperialismo. O sea, estamos luchando con el imperialismo, pero mire, nosotros no lo necesitamos a ustedes, estadounidenses. Ustedes nos tienen bloqueados. Los estadounidenses decían, no, nosotros le tenemos un embargo, porque ustedes expropiaron una serie de propiedades, valga la redundancia, de propiedades de norteamericanos, que ustedes la han usufructuado durante 57 años, no pagaron a nadie, ni a Coca-Cola, Pepsi-Cola, RCA, Telefónica, los hoteles de la Hilton, la cadena Hilton. En resumen, la revolución dijo, nosotros no lo necesitamos a ustedes. La revolución, yo recuerdo que anunciaba el fin del monocultivo de la caña. Tenemos que salir de eso, porque Cuba no puede seguir siendo la misma colonia produciendo azúcar y caña. Señores, y han terminado. Toda esa demagogia, toda esa retórica terminó, como yo he dicho, en un paso doloroso para ir del capitalismo al capitalismo. Es decir, Cuba está ahí detenida en el tiempo. Un régimen que no permite que usted use el internet con amplitud. Un régimen que controla las computadoras porque entiende que una computadora es como una imprenta que podría derrocar el régimen. El internet enseñaría demasiado a los cubanos. Un régimen realmente caduco. Y Cuba ha estado en una situación económica realmente deprimente, quebrada, se puede decir. Ha vivido de la dádiva, yo lo he dicho muchísimas veces aquí, una revolución que vivió de la Unión Soviética y de sus satélites. Vivió de eso para convertirse en una base soviética, salió del imperialismo americano para caer en el imperialismo ruso. Convertirse en una base de inteligencia rusa durante la Guerra Fría contra los Estados Unidos. Peleó guerras que no eran de ellos. Se fue a guerrear a África y a Oriente
norte de África y centro de África peleando las tropas cubanas, simple y llanamente como simples peones del internacionalismo proletario de los soviéticos que pagaban las armas, y me imagino todo ese habituallamiento para Cuba mantener guerras de liberación en África, guerras de guerrilla en América Latina, y todo inmolándose. Miles de jóvenes perdieron sus vidas en luchas desiguales y en luchas realmente ideológicas perdidas. La Revolución Cubana ha pasado todo ese trauma. El pueblo cubano ha sufrido bárbaramente por los errores, los desaciertos de sus líderes, que han mantenido ese pueblo controlado sobre la base de la coerción. No quieren ampliar ni quieren abrir nada, porque cuando pierdan el poder coercitivo sobre su población, ahí mismo se le va el régimen de los Castro, que han hecho una suerte de castrato, porque sus años de plomo están ahí, que no se van a poder borrar. La Revolución Cubana, como bien señalaba uno de sus primeros colaboradores y después de sus más fuertes críticos, como fue Guillermo Cabrera Infante, dijo: señores, Cuba está ahora mismo infectada de una de las enfermedades más terribles que ha tenido América Latina, gastroenteritis aguda. Con razón, un régimen realmente caduco, que cuando ha necesitado aire se lo han tenido que brindar amigos y adversarios que ellos se buscaron en esa revolución. Verbigracia. Ahí usted busca España. España tuvo que echarse el crédito cubano encima. Francia. Y hoy, señor, el presidente francés, para la fecha, hace un tiempo que visitó a Cuba antes que el presidente Obama, tuvo que condonarle 8.000 millones de dólares a Cuba y ponerle a pagar 2.700, 2.600, 2.800 millones en 18 años. Es decir, un régimen realmente mal pagador, que se ganó también la mala paga, porque no producía riquezas. España, su deuda con Cuba, que es una deuda que supera la nuestra, pero muchísimas veces. Lo que pasa es que los cubanos no pagan. Como mala paga al fin, han tenido que condonarle las deudas. Y España convertir la deuda en inversiones. Oiga, eso es una cosa increíble. La Unión Europea negocia pactos con los cubanos y ha tenido que brindarle ayuda a un régimen que debió sacar al pueblo cubano a camino, porque ustedes, fue una revolución y dijo que todo el cambio que iba a haber. No quieren ni van a admitir nunca que fracasaron. Por eso, cuando yo veo hoy este aguaje de bilateralidad que Cuba quiere exhibir, el régimen cubano, es decir, quiere exhibir un tú a tú con Estados Unidos. Mira, no es así como ustedes dicen. Yo oí ahora a Bruno Rodríguez, el señor canciller cubano, y el que oye ese discurso, él y Kelly, respondiéndole a John Kerry, realmente es risible, por no decir frustratorio. Sale ese señor diciendo que gracias, eso se ha dado, gracias al liderazgo de los Castro, de Fidel y de Raúl, que han sido tenaces, que han estado ahí todo el tiempo, que no han cedido un metro ni un milímetro de sus planteamientos ideológicos, y que Cuba seguirá con ese régimen, porque ese es el régimen que los cubanos se han querido dar. Pero no abren una puerta para que ese pueblo se pueda expresar. Entonces hoy, muy enojado, el señor Raúl Castro, en una entrevista que tuvieron, en una rueda de prensa que hubo de él y el presidente Obama, hubo un periodista que le pregunta a Raúl Castro que los presos políticos, me acordé yo de aquella expresión de Balaguer, políticos presos. Aquí no hay presos políticos, sino políticos presos. Raúl no tenía esa soltura, vamos a decir, esa brillantez de Balaguer, porque Raúl es muy parco y se veía muy nervioso. Claro, los años también, ya eso, sus manos se le mueven mucho, tiembla, como se dicen, pero es la edad, porque hay que entender eso.
y se movía mucho como nervioso, se movía también los auriculares. Pero él le respondió diciéndole al periodista, no, aquí no hay presos políticos, señálemelos. Señáleme los presos políticos. Si hay presos políticos, déjenme la lista, tráiganme la lista. Y estarían sueltos esta noche. Pero el día anterior, ayer mismo agarraron 500 mujeres de las damas de blanco, señores, y la metieron en una policía, una mujer policía cubana, agarrando, bueno, las fotos están ahí, las imágenes. Y las apalean y le dan, bueno, las golpean, las meten violenta en los vehículos y en autobuses y las llevan, yo no sé, a un centro de reclusión, ahí la sueltan más luego, es verdad. Pero así han eliminado gente a Payá, a Osvaldo Payá se lo llevaron en un carro y lo mataron. A Osvaldo Payá. De los disidentes también, pero bien, el régimen está encantado. Es decir, Estados Unidos ahora, el señor Obama, ¿por qué usa Cuba? Resulta que Cuba está en una situación sumamente difícil porque ya se tragó a Venezuela. Es decir, se chupó a Venezuela. Cuba se ha chupado parte de la riqueza de Venezuela. La Unión Soviética, cuando dejó suelta a Cuba, porque la Unión Soviética se disolvió, Cuba se quedó en lo que se llamó un periodo especial. El régimen sobrevivió matando de hambre al pueblo y sacrificándolo a una forma realmente que ustedes recuerdan que por avitaminosis, señores, hubo cubanos que se enfermaron de la vista por falta de vitamina porque no ingerían buena alimentación. Un desastre. Pero Fidel Castro decía que tenía que sobrevivir. ¿Qué hizo? Hizo unas reformas. Yo recuerdo productores agropecuarios que instalaron sus propios mercaditos, algunos peluqueros, otros que eran restaurancitos pequeños, pequeños negocios que se abrieron en Cuba, y entonces la gente se animó creyendo que ya eso iba a ser una realidad. Fidel Castro, de que tomó un chin de fuerza de una vez, concentró los poderes y eliminó esas mini reformas que hubo en esa Cuba de la situación especial. El transporte, eso daba pena. Pero Cuba salió, ese muerto, como dicen, o ese superviviente, se recuperó cuando llegó Chávez, que Chávez entonces le dio oxígeno de nuevo a esa revolución, que ya estaba realmente con sus pulmones ya agotados, sin aire. Y entra el coronel Chávez, muy solidario, y Chávez le manda una ayuda diaria en petróleo, que Cuba tenía que revenderlo, como hacía con la Unión Soviética, que revendía el petróleo. Es decir, una vergüenza que ha sido el régimen cubano para administrar la economía cubana. Un desastre. Entonces Cuba hoy, en aquella oportunidad, Fidel Castro, yo recuerdo, ahí llegaron todos los artistas. Ahí fue Benetton. Benetton instaló hasta una tienda en Cuba, recuerdo yo. Ese famoso modista. Armani. Bueno, y se puso Cuba de moda. Los dignatarios franceses, yo recuerdo la esposa no de Pompidou, sino de Mitterrand, la esposa de Mitterrand, esa vivía en Cuba, esa iba feliz en Cuba. Bueno, y hubo una apertura en ese momento, pero Fidel Castro, de que recuperó aire, cerró las reformas y todo Cuba se fue a pique de nuevo. Yo recuerdo que fueron hasta productores, más de 100 productores, hubo un congreso en Cuba de productores norteamericanos que querían hacer negocio en Cuba y se les dio la apertura y fueron gente de Illinois, de Texas, productores grandes de arroz y de pollo y de habichuela y maíz, etcétera. Visitaron Cuba en esa oportunidad. Bueno, había un ambiente de apertura porque que Fidel Castro estaba jalando aire, como dicen, frenando en el aro. Bien, se recuperó Cuba. Mejoró su economía, comenzaron a abrir un poco a Cuba con el turismo, a vivir de las lacras que combatieron. Del turismo, las jineteras, el Tropicana, qué sé yo, los tragos. Yo lo único creo que los casinos tal vez no lo han abierto porque ya era demasiado. Pero de esas lacras comenzaron a vivir unos joint ventures, vengan las inversiones españolas y Cuba pudo mantenerse, el régimen cubano se ha mantenido sobre esa base de habilidades
y de trapisondas y de todas las habilidades que puede tener un régimen para sobrevivir ahí, pero siempre con el, como dicen, con el lomo del cubano apretado, ensillado ahí. Y entonces Cuba, con la enfermedad de Fidel Castro, en forma dinástica, deja el régimen en manos de su hermano Raúl, más joven que él, y Raúl viene con reformas, porque que ya ven lo que viene por Venezuela. Se le está agotando esa mina, entonces ya Cuba, señores, ese régimen solo se iba a caer, claro. Tiene 57, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. A los 60 o a los 68, a los 75, tendría que caer. ¿Por qué se da esta visita de Obama? Con un régimen que está, diríamos, en una especie de filo de una navaja, está el régimen cubano. Porque Cuba, con el problema que tiene Venezuela, Cuba ese régimen no iba a poder subsistir ya con unos Castros cansados, ya muy ancianos. Fidel va a cumplir 90 años, ahora en agosto, cumple 90 años. Y Raúl Castro es un octogenario, un hombre con 80 y algo de años. Entonces ya ese régimen está en una situación realmente de decadencia total. Ahí viene la salvación. De nuevo, cuando ya Venezuela exhausta no le puede ayudar más, entonces los Castro quieren mantener, como digo yo, hacer creer al mundo que el pueblo cubano tiene un enfado con el imperialismo por ese bloqueo que ha hecho a Cuba el mayor daño de toda la historia. Fíjense que Fidel Castro llegó a decir en un momento que Chávez era el mejor amigo internacional que ha tenido en toda su historia, Cuba. Ustedes saben lo que es decir eso a un país que vio a un Máximo Gómez, anciano Gómez, peleando por ese país que no era el de él, que peleó una guerra de 10 años y que después fue a pelear otra, la guerra chiquita, y la grande y la chiquita, las dos, y tuvo que venir Martí a buscarlo aquí ya viejo y aportar su sangre. Su hijo Francisco Gómez Toro murió combatiendo, y él viejo y todo, entregarse a esa causa y luego morir en esa misma Cuba en 1905, creo que fue que murió Gómez allí con una llaga, unos problemas de una llaga, y le dio una septicemia, que el médico de cabecera que lo atendió fue don Francisco Enríquez y Carvajal, que vivía en Cuba para la época. Entonces, ese régimen, señores, Chávez lo salvó, pero el coronel Chávez murió. Y Venezuela está en una crisis realmente que ya está exhausta. Cuba no tiene de dónde buscar porque le debe a las 7 vírgenes. Nadie le fía, no está en el sistema. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué Cuba llega a ese arreglo con Obama? Por una sencilla razón, desde luego, es mi opinión, que no tienen ustedes que compartirla conmigo, no necesariamente. ¿Qué es lo que ha pasado? El señor Obama ha sido un fracaso total en materia de relaciones exteriores para los Estados Unidos. O sea, uno de los presidentes más light, más flojos que ha tenido Estados Unidos se llama Obama, Barack Obama. Cosa que yo creo que solamente es comparable con el caso de Jimmy Carter, que fue realmente un desastre desde el punto de vista del poder fuerte de los Estados Unidos, porque lo único que pudo conseguir Carter, excelente, fue la política de mejorar los derechos humanos. Bien. Y entonces por todo el mundo la fuerza de los Estados Unidos se regó exigiendo que los regímenes de fuerza tenían que caer. Obama ni siquiera a eso ha podido llegar porque no ha podido pedirle a Cuba que cambie su sistema político para poder ayudarle, porque ¿qué es lo que busca Cuba? Millones de turistas, apertura, cuentas de los cubanos allí para que puedan remesar. Cuba necesita 7, 8, 10 mil millones de dólares en remesas de los cubanos, que le ha ido mejor que a todos los inmigrantes. Por una sencilla razón, llegaron con residencia a los Estados Unidos. Se establecieron cómodamente y hacían el buen negocio. Los cubanos hoy, fíjense que tienen hasta candidatos a la presidencia de origen cubano.
Es decir, el cubano llegó con una carta de presentación, llegó a los Estados Unidos. No tenía que andar como un dominicano en forma furtiva o un mexicano, escondiéndose de las migraciones. Estos llegaron y tenían residencia y todas las facilidades para estudiar y para trabajar los cubanos. Hoy son cubanos que tienen muy buena posición económica en los Estados Unidos, está bien establecido esa colonia, y Cuba sabe que ahí es que están sus remesas millonarias, que necesita esa remesa, los cruceros, el turismo, sus lacras de nuevo. Las lacras las necesita de nuevo, pero solamente se la puede aportar el imperialismo. Es imperialismo. Entonces el señor Obama, que como fue un verdadero fracaso su política exterior, por ejemplo, en Palestina fue un desastre Obama. El señor Netanyahu se burló de Obama, burlado de Obama y del poder norteamericano. Diríamos no del poder norteamericano, porque el poder en Estados Unidos, esas cosas están muy bien definidas. Pero pusieron en ridículo a Obama y a Biden. A Biden hasta le hicieron un mal recibimiento, que ni siquiera, es más, lo objetaron prácticamente allí. Y a Obama, ese señor Netanyahu le ha sacado la lengua de tal forma que Netanyahu fue invitado por el Partido Republicano a ir a darle apoyo al Partido Republicano en plena campaña electoral. Una vergüenza. Pero Netanyahu ha sido un obstruccionista de la paz y no quieren la paz en Israel bajo condiciones de que ellos son los que mandan. Si esas condiciones no se dan, de que Israel consiga una paz a la carta, no hay paz en Palestina. Pero Estados Unidos, el señor Obama, que fue con muchísimas ínfulas de que iba a resolver ese problema, se va 8 años de la presidencia y va a dejar la situación peor en Palestina. Es decir, la política exterior de los Estados Unidos en Palestina fue un fracaso. En Irak, un fracaso total, y miren por dónde anda el ISIS. Siria, un caos que Rusia se burló de Obama. En Libia se apartó de Libia y dejaron el caos. En Túnez dejaron el caos. En Yemen no han podido hacer nada. En Ucrania se volvieron buchipluma y Putin lo vapuleó en Ucrania. Y además, señores, lo peor, en Egipto, Estados Unidos fue realmente tan burda la participación en ese golpe de Estado al señor Morsi y a los hermanos musulmanes en Egipto, que John Kerry, ese canciller, tuvo que decir en forma cínica, señores, que allí no había habido un golpe de Estado, sino que se restableció la democracia. Es decir, a Al-Sisi, el señor jefe de las Fuerzas Armadas de Egipto, le dijeron: mira, vístase de civil, quítese su uniforme militar, para nosotros poder decir y justificar que hemos venido a retornar con un gobierno civil a Egipto. Una vergüenza. ¿Ustedes saben por qué no podían admitir que se dio un golpe de Estado? Porque Estados Unidos le otorga 1.300 millones de dólares a Egipto, a su defensa y a sus problemas económicos de Egipto. Porque Egipto firmó una paz con Israel y parece que eso fue una de las condiciones, porque todos son unos pide dádivas, son unos mendigos. Estados Unidos, si admite que hubo un golpe de Estado en Egipto, el Congreso le retiraba los 1.300 millones de dólares a Egipto. Por eso han tenido que lavar la cara. En Honduras, otro golpe de Estado y se quedó Obama como nada. Al contrario, se dice que fue Estados Unidos que lo patrocinó. En resumen, vista una política exterior realmente quebrada para los Estados Unidos, que Obama incluso anunció que iba a cerrar a Guantánamo y tampoco pudo cerrar a Guantánamo. No tiene nada que exhibir. Como no tiene nada que exhibir, dijo: señores, el mejor problema es que yo me meta en Cuba, que es un problema longevo ya para los Estados Unidos. Es un problema de 57 años que se nos fue Cuba.
Cuba está en una situación precarísima. Vamos nosotros a aprovecharnos de esa situación y vamos a abrirnos a Cuba. Déjame buscar la iglesia católica, y se buscó un cura embosado en Cuba, que es el cardenal Ortega, y el papa, que es peronista, el papa Francisco, y por esa vía abrió puertas. Y los Castro, que están necesitados de esa apertura, aunque, señores, con una falsa bilateralidad. Oigan bien, una falsa bilateralidad, es decir, estamos de igual a igual. Estados Unidos, yo vi al señor Castro pidiendo, aquí hay que devolvernos a Guantánamo, sabiendo nosotros que eso es retórica hueca, para hacer todavía al pueblo cubano más confusión, darle más confusión a ese pobre pueblo. Que el pueblo cubano, inteligente como ese pueblo, sabe que lo único que le espera es que lleguen los americanos para que lo salve de la miseria en que vive Cuba. Ustedes saben lo que es un país que tenga que irle a lavar la cara a las viviendas de La Habana para recibir a Obama. Vamos, pinten todo eso, porque esto está muy feo. Una vergüenza, una ciudad, señores, que en el año 1959 La Habana tenía televisión a colores. Era la ciudad más importante, yo creo, de América Latina, después de Buenos Aires y Ciudad de México, yo creo, Sao Paulo, La Habana era la ciudad más importante que había en América Latina. Imagínense ustedes, y hoy esa ruina que es La Habana, que hubo que salir a lavar con los bomberos las calles y a pintar las casas por donde iba a pasar el señor Obama, para que eso no se viera tan descuidado y tan sucio. Una suciedad increíble en todas las paredes y esas viviendas casi cayéndose en Cuba. La gente exhibiendo las neveras, los refrigeradores vacíos. Miren, aquí no hay de nada. Nosotros tenemos que hacer cola para comer. En eso vivió el cubano. Pero como lo tienen metido en el puño, porque ellos dicen, Cuba votó. Señores, hoy yo oí una pregunta que le hicieron al presidente Raúl Castro, señores, y Raúl Castro sudó frío. Yo lo vi. Realmente, y a uno le da hasta pena, porque ya una persona con los años que tiene, aunque ese fue el jefe de los fusilamientos en Santiago de Cuba, el que dirigía los pelotones de fusilamiento en Cuba era Raúl, en Santiago de Cuba, y el Che en La Habana. Es decir, esos años de plomo y ese desorden económico se borró. El señor Obama, repito, que lo único que va a poder exhibir como política exterior es ese arreglo con Cuba, aprovechándose de la situación en que Cuba está. Y los Castro queriendo dar esta prueba de bilateralidad, es decir, de que estamos de igual a igual, sabiendo uno que eso no es verdad. Vi cuando un periodista le preguntaba en la rueda de prensa al señor Raúl Castro que si se respetan los derechos humanos en Cuba. Y oigan la respuesta de Raúl. Miren, ningún país cumple con los derechos humanos. Los derechos humanos son 61. Nadie los cumple en el mundo. Y Cuba cumple 45 de esos 61. Y uno tiene que reírse. Y él habló de derechos sociales, porque dígame usted la salud y la educación. Que nosotros con una falsa universalidad de esos servicios, porque señores, la gente cree que es verdad que en Cuba los hospitales están llenos de medicinas y de todo. Eso es falso. En Cuba hay gente que tiene que llevar sábana a los hospitales, tienen que llevar jabón, tienen que llevar toallas a los hospitales, porque no es verdad que todos los hospitales tienen de todo, como dicen ellos, y quieren mantener. Ahora, claro, hay unos hospitales públicos allí que ellos lo han puesto para vender servicios de salud y para curar a sus amigos. Cuando herían un comandante en combate aquí en Centroamérica o en la guerra de Colombia, iban a Cuba a curarse de gratis. Ahora, si el régimen no permite negocios, ni nadie tiene nada, no hay propiedad privada, usted tiene que universalizar los servicios. Que Cuba tiene una excelente educación, salud pública, pero que la gente no trabaja. Y entonces, la gente no puede trabajar por sí misma, no tiene negocio, tiene que haber la misma para todo el mundo. Entonces han universalizado, dicen ellos, eso no es verdad.
¿Que ha mejorado la educación? Sí, porque ese era un régimen, señores, donde la gente no tenía más nada que hacer. Si usted no se bajaba a estudiar, en Cuba hay muchísimos médicos, muchísimos ingenieros, porque la gente tenía que estudiar, porque ¿qué iba a hacer? Entonces no puede estar de vago porque el régimen no lo permitía. En resumen, ahí hay muchísimos profesionales que tienen que ser taxistas, otros son botones, en los hoteles, son guías turísticos, qué sé yo, una cosa que hay una deformación total en aquella sociedad. Una sociedad que está descompuesta porque no se riñe allí competencialmente, no hay profesionales que compitan, no hay políticos que riñan sus ideas, entonces no hay computadora, la computadora está restringida, el internet está restringido, el celular está restringido, señores. Pero ¿y qué sociedad moderna va a aceptar una cosa igual? Pues así es que está Cuba. Ese viaje de Obama, ¿qué es lo que hay en ese viaje de Obama? Repito y concluyo, es una prueba de que Obama necesita dejar algo importante en materia de relaciones exteriores, porque como dije, fue un fracaso total en asuntos de relaciones exteriores. En América Latina, busque. El izquierdismo se fortaleció, aunque se ha debilitado por asuntos de la misma economía y de los malos manejos de un populismo autoritario y corrupto, como hemos dicho en otras oportunidades acá. En resumen, el viaje del señor Obama cumple con ese plan. Para los Castro, también una bola de salvamento, es una especie de salvavidas, porque la economía cubana y el régimen están desesperados y necesitan turismo, remesa, necesitan que vayan 7 u 8 cruceros cargados de turistas a ver La Habana, sentarse en la silla donde bebía Hemingway. Y en ese ambiente recogen dólares, la gente comienza a trabajar, los hoteles van a abrir muchos hoteles allí, se van a construir hoteles y Cuba va a volver a lo mismo que fue, pero los Castro, se habrán salido con la suya y habrán gobernado a Cuba por 60 años, 67 años, ¿quién sabe? ¿Quién va a saber eso? Dios. Murieron en su cama y la revolución fue un verdadero éxito. ¿Para quién? Para los Castro. Señores, vamos a una breve pausa y regresamos. Se ha consolidado la ARS-SS con más de 200 agentes de afiliación, 40 oficinas abiertas a nivel nacional y más de 270.000 afiliados. Hemos instalado un moderno centro de comunicación en nuestra ARS-SS con el servicio de autorizaciones médicas las 24 horas y con línea 1-200 gratis desde el interior del país. Gran rifa pro recaudación de fondo para la campaña a senador en el Distrito Nacional de Vinicio Castillo Semán. Gánate esta preciosa jipeta Mercedes-Benz GLA SV año 2016. Concurso en el cual solo participarán 3,000 boletos. El costo por boleto es de 10,000 pesos cada uno. Para mayor información, 829-346-0342, 809-732-0849. Contribuye con esta gran causa de la nación, apoyando a Vinicio Castillo, el próximo y seguro senador de la capital. ¿Por qué es importante la estabilidad financiera? Tu hija se gradúa de la escuela y tienes que buscar dinero para los gastos universitarios. Si guardaste dinero bajo el colchón, esos ahorros no produjeron ganancias o corrieron el riesgo de ser robados o que se dañaran. Probar suerte con pirámides u otros negocios de ganancias fáciles al final no te resuelve y podría dejarte arruinado. Y recurrir al prestamista de la calle te puede salir muy caro. En cambio, cuando hay un sistema financiero estable y confiable,
Puedes usar distintos instrumentos, tanto para hacer rendir tus ahorros con seguridad y eficiencia, como para obtener los préstamos que necesites, con el fin de cubrir tus gastos o realizar inversiones productivas a un menor costo. Esto es justo lo que procuramos en el Banco Central. Proponemos a la Junta Monetaria las normativas y reglamentos para un funcionamiento eficiente y seguro del sistema financiero dominicano, cuidando que las entidades protejan tus ahorros, manteniendo adecuados niveles de capital y de liquidez, y concediendo préstamos recuperables para que puedan financiar la economía, sirviéndote a ti y a la sociedad. Porque en un sistema financiero sano, solvente y estable, puedes convertir tus sueños de hoy en tus logros del mañana. Campaña de Educación Económica y Financiera del Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Ellos decidieron entregarles los empleos, entregar los hospitales, entregar las escuelas, entregar la nacionalidad. Ahora te toca a ti decidir para recuperar el país. Defiende tu patria de esta suplantación. Patria solo hay una. Vota por la patria. Vota 10 por Manuel Núñez, Fuerza Nacional Progresista y el Polo Soberano. Así habla el próximo senador por el Distrito Nacional. No solo quieren haitianizar a la República Dominicana, quieren imponernos el matrimonio gay, quieren imponer el aborto y quieren imponer la educación sexual depravada en las escuelas. Parar esa ofensiva externa contra de nuestros valores cristianos de vida y familia será uno de los ejes fundamentales de nuestro compromiso. Vinicio Castillo, el senador de la patria. Por una legislación en valores, por la preservación de la familia, por la preservación de la identidad dominicana. Vota por Marina García, diputada. En la boleta 10, Fuerza Nacional Progresista. Con la Fuerza Nacional Progresista. ¿Para qué es tu primer voto? Mi primer voto es por la democracia. Mi primer voto es para el futuro del país. Mi primer voto es para mi superación. Mi primer voto es para la patria. Mi primer voto es para el deporte. Mi primer voto es para lograr mis sueños. Mi primer voto es para la paz. Mi primer voto es para expresarme. Tu primer voto es para ti. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Bueno, a mí me ha dolido mucho que yo vi unas declaraciones de este asunto de los pensionados. Yo traté ese caso porque aquí hay temas que se ponen en los periódicos y muchos comunicadores, bueno, no le hacen ni caso porque no se motivan quizás por esos casos. Eso le importa poco. Bueno, allá los que están impedidos, los discapacitados, pero todo el mundo tiene un potencial discapacitado en su familia porque usted no sabe lo que le puede venir. Productos de accidentes, producto de una enfermedad, que usted tenga un problema de circulatorio y tenga que perder un miembro de su cuerpo, o usted pierda la movilidad porque ha tenido una enfermedad que le afecta la columna vertebral o las extremidades inferiores o la superior y usted no se puede sostener. Y realmente en rehabilitación una diabetes puede amputarle pierna o un brazo, etcétera, las extremidades, tanto superiores como inferiores, y usted necesita del apoyo de una institución como esa. Hay gente que no piensa en eso y piensan que todo le va a salir bien en su vida. Y muchos dicen, tienen tanto dinero que creen que también todo le va a salir muy bien. Y bueno, y con todo ese dinero, pues todo le va a salir bien. Y sin embargo, al final, tal vez terminen necesitando los servicios de una institución como rehabilitación. Pero uno no tiene que meterle miedo a la gente con eso tampoco. Vamos a vivir las realidades.
Vivir el hoy, el aquí y el ahora, como dice. Ahora, vi la respuesta que dieron los pensionados a esa decisión, o no a esa decisión, sino a ese deseo que ha tenido la primera dama de la República, que para mí es esa la primera dama de la República, doña Mary Pérez de Marrancini, o viuda Marrancini, creo. ¿Qué ha sido esa señora diminuta de tamaño, pero con una voluntad realmente, diríamos, celestial? Ha levantado una institución que se llama Centro de Rehabilitación, y eso tiene todos los años del mundo, sirviéndole a la sociedad dominicana y cuidándose a las sociedades también circunvecinas a la República Dominicana, en forma muy desinteresada y en forma muy humana, porque ahí se le da un trato a todo el mundo. Yo necesité de esos servicios, porque por eso digo, todo el mundo necesita esos servicios. Yo necesité de esos servicios. En una oportunidad tuvimos que llevar a un familiar muy cercano mío y tuvimos que darle rehabilitación ahí por pérdida de una pierna. Pero repito, aquí la gente piensa que las cosas no le van a llegar porque tienen dinero o porque son gente, hay unos que son blancos, otros que son mulatos, otros que no son ni blancos ni mulatos, son muy negros y son ricos y entienden que no van a necesitar eso y que no son pobres. Y hay otros que son pobres también que dirán, bueno, pero yo soy un pobre muy orgulloso y tengo mucha dignidad, yo no voy a ir ahí. No vayan. Pero la verdad es, monda y lironda, que ahí van miles de personas y han atendido a cientos de miles de dominicanos en todo el territorio nacional. Desde problemas de enfermedades, repito, como ese diabetes, polio, etcétera, o accidentes que terminan invalidándole a usted o discapacitándole a usted o a un familiar, y entonces necesitan esos servicios. Pero bien, doña Mary fue al Listín Diario, en una entrevista hizo una solicitud, diríamos, muy sentida, tal vez en forma muy global, no específica, en el sentido de que, mire, le escribimos al gobierno. Dudo que doña Mary no le haya escrito al gobierno, pero este gobierno son gobiernos sumamente temblorosos, como yo he dicho. Entonces los gobiernos temblorosos no se atreven a sacar la espada cuando tengan que poner la espada, como dicen, por delante, desenvainar la espada, y a veces hay que desenvainar la espada. Ahora, los pensionados de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, en una altanería increíble, salieron diciendo que eso no se negocia, que eso no se vende, que eso no se quita y que eso se va a quedar ahí, llueva, trueno, vente, porque eso es de ellos y eso es de ellos. Bien, ahora, cuando hay un Estado fuerte, nada es de nadie y todo es de todo. Porque yo le voy a decir lo siguiente, los pensionados, ahí ¿qué hacen los pensionados? Ir a jugar dominó, ir a jugar billar. Dicen que tienen un centro médico, vaya usted a saber ese centro médico. Seguro que da la asistencia. No tienen un hospital ahí mismo. Enfrente tienen un hospital. La guardia y la policía. Para los pensionados también, activos y pensionados, tengo entendido. La policía tiene un hospital. Tiene ese hospital ahí en las Fuerzas Armadas. Hay un hospital en San Isidro. También hay un hospital en la Marina. Todos tienen hospitales. Los militares aquí han tenido hospitales. Y está la red pública de hospitales. Y está el SENASA y está todo ahí. Ahora, yo estoy seguro que este gobierno no se eche esa canana, no desenvaina la espada y le dice a los pensionados, miren, nosotros no pretendemos dejarlo a ustedes en la intemperie, porque no hay que dejarlo en la intemperie. ¿Dónde ustedes lo voy yo a poner? Miren, yo le voy a buscar un sitio especial. Le voy a hacer un edificio más moderno que ese, o más cómodo, como ustedes quieran, más amplio incluso, con más terreno, para si ustedes quieren hacer ahí un estadio de softball, o quieren hacer lo que ustedes quieran ahí, o una pista de campo y pista, o quieren hacer una piscina, o un club más grande, lo que ustedes quieran, yo se lo voy a construir y lo voy a hacer en otro sitio. Un Estado responsable hace eso, porque no hay que expropiar ni quitarle la cosa a nadie. Ahora, esa posición de los pensionados, un Estado
o un gobierno que se haga respetar le dice, mire, se van de ahí, lo voy a poner porque aquí hay un bien público, hay un servicio de la comunidad que se llama rehabilitación, que es una realidad y que ahí es el área ideal para que ellos crezcan para allá. Bueno, pues ahí es que se va a hacer y lo vamos a hacer ahí y a ustedes lo vamos a instalar en tal sitio. Ahora, señores, yo voy a tener que recordar un muerto. Me dirán, Fermín, tú usas casi la necrofilia allí. O a ti te gusta citar muertos. Mire, yo no voy a ser como dijo Julio César, que lo cita Suetonio en Vida de los 12 Césares. Dice Suetonio que Julio César, cuando fue a Egipto, pidió que le abrieran la tumba de Alejandro, porque ese era el hombre que realmente le motivaba, le daba ese brío a César. Pero César tiene 60 años. Y Alejandro, ¿qué le llamaba la atención a César? ¿Cómo es posible que un hombre con 33 años, que murió Alejandro de 33, conquistar el mundo? Yo tengo el doble de él prácticamente y todavía no me siento dueño del mundo. Y miren que era Julio César, señores, el jefe del imperio romano, el César. Y entonces fue a Egipto y le abrieron la tumba de Alejandro. Y entonces cuando cerraron la de Alejandro, le dijeron, César, vamos a abrir la de Ptolomeo. Ptolomeo fue uno de los grandes guerreros, de los generales de Alejandro, pero el padre digo, me imagino que sería Ptolomeo el Viejo, tal vez. Ptolomeo el Viejo era el padre de Ptolomeo, el padre de Cleopatra, pero era esa dinastía de los Ptolomeos. Y César le dijo, mire, yo no he venido a ver muerto aquí a Egipto. Cierren eso, que yo no vine a ver muerto aquí, pero fue a ver la de Alejandro, porque ya eso era otra cosa, eso no era un muerto cualquiera. Ahora, yo por eso tengo que apelar a un muerto ilustre como Balaguer, porque es que Balaguer tenía el carácter de un gobernante que cuando se hacían las cosas se tenían que hacer, primero bien hechas, y segundo era una decisión firme que se tomaba para hacerla, para que no se dijera que, sin caer en arbitrariedades, simple y llanamente en poner las cosas donde tienen que estar y con la voluntad política que tienen que estar. ¿Qué hizo Balaguer con el correo? Señor, ustedes recuerdan la escandalera que se hizo en este país, principalmente en la capital, cuando Joaquín Balaguer tomó la decisión de tumbar ese edificio del correo allá en la plaza. Pero ignorante, como hay muchísimo y como habían muchísimo en esa época también adversarios de Balaguer, más por ser adversarios políticos que por buen juicio, comenzaron a objetar que ese era una barbaridad, que ese hombre tumbando una propiedad pública con un valor, y le ponían valor de una vez. Y Balaguer callado, tumben el correo, y tumbaron el correo. ¿Cuál era el plan? Señores, quitarle ese muro, esa fealdad al palacio de las, ¿cómo que le llaman? El palacio de la, no recuerdo dónde estaba la cédula ahí. Bueno, Palacio Real, no recuerdo. Bueno, se hizo la Plaza España. Entonces, toda esa explanada se ve bella ahora. Y el entorno es todo de la época colonial. Y ahí se ve todo ese final de la calle Las Damas, que es donde está el edificio ese, el Palacio de las... Pero yo no me acuerdo de las cartas reales, no me acuerdo. El asunto es que Balaguer mandó a tumbar el correo. Señores, todo aquel enjambre de críticos se quiso comer vivo a Balaguer. Y Balaguer callado. Tumben el correo. Y mandó a tumbar el correo. Pero Balaguer dijo, vamos a tumbar a Samaná, señores. Samaná tiene que haber sido una decisión más difícil para un gobernante que quitar los pensionados de ahí y atender el reclamo de doña Mary, de la primera dama de la República. Fuera del protocolo de Palacio, que ahí es que está la primera dama en el Palacio.
Pero la primera dama de la República en servicio se llama doña Mary Pérez de Marracín, viuda Marracín. Porque, repito, el trabajo que han hecho en rehabilitación de inválidos, que es como se le llamó al principio, que me imagino que ese nombre también habrá que cambiarse, rehabilitación de discapacitados, aunque sea más incómodo pronunciar. Porque la gente precisamente va a salir de la invalidez cuando va allí. Recibe atenciones para poder ser útil y servir y mejorar sus condiciones motoras y psicomotoras, no sé cómo se le puede llamar a todo aquello. Ahora, Joaquín Balaguer, tumben a Samaná y dejen la iglesia nada más, y tumbaron a Samaná, porque fue una decisión de una voluntad de un hombre con carácter, que no le temblaba el pulso, dijo, más que por la edad, cuando ya estaba muy anciano gobernando. Y dijo que temblaba porque es propio de la edad, pero nunca temió Balaguer, siempre cargado de valor y de responsabilidad. Y tumbó a Samaná, ese señor. Aquí había un sindicato que realmente usted iba a tumbarle Poasi, óiganse bien, el local de Poasi, tumbárselo a ese grupo de dirigentes sindicales. Había que ser un toro, un Balaguer, para tumbar eso. Tumben a Poasi, yo se lo voy a hacer. Y lo hizo Balaguer y tumbó a Poasi. Porque había que hacer el puente Mella. Tumben la clínica Saiter. Señores, aquí hubo editoriales, aquí hubo un reguero de gente que decía que eso era un emblema de la ciudad, la clínica Saiter, un edificio más allí. Que tumben eso. Se tumbó para mejorar el entorno. Y Balaguer mandó a tumbar esa clínica de Dr. Saiter, porque era Balaguer que tenía ese muerto que yo sigo diciendo, que mientras más hunden el ataúd, más sube el muerto, como decía Manuel del Cabral. Ahora, otro emblema. Mire, doctor Balaguer, hay que mejorar el entorno, porque tenía sus asesores, porque Balaguer no veía. Hay que tumbar un edificio emblemático de la capital, porque hay que mejorar el entorno de la ciudad amurallada. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Mire, doctor, hay que tumbar Radio Guarachita. Y usted sabe lo que es tumbar a Radio Guarachita. Mire, tumben la Radio Guarachita. Y tumbaron a Radio Guarachita, que hay que ver lo que era Radio Guarachita, señor. Imagínense ustedes la Z, esa Z que vive, esas lenguas podridas que hay, como se dice. Que no hay forma de que usted le entre a esas lenguas podridas. Sin embargo, Joaquín Balaguer tumbó a Radio Guarachita. Tumben a Radio Guarachita. Y se tumbó Radio Guarachita, porque usted tiene que tener el carácter. Tumben la casa de Trujillo. Tumbaron la casa de Trujillo. Tumben la de Angelita. Tumbaron la de Angelita. Yo recuerdo una fortaleza que había frente a la policía. Ahí hubo una fortaleza del ejército donde está el Huacal. Túmbenlo. Y se hizo el Huacal y tumbaron esa fortaleza. Porque, señores, hay que tener... Entonces, el gobierno, lamentablemente los gobiernos del PLD, que son unos gobiernos temblorosos, no se van a atrever a eso que yo estoy diciendo. Y doña Mary tendrá que guardar eso para que al final de los tiempos, cuando venga el Mesías de nuevo, tal vez se pueda resolver ese problema. Pero si es con el PLD, no es verdad que van a resolver ese problema, porque son unos gobiernos temblorosos. Asimismo a los obispos, ellos van a esperar respuesta también de lo de Brewster, cuando se vaya el presidente Obama, que se va en enero del 17. Señores, gracias por preferirnos y nos vemos mañana de nuevo en una entrega especial de Semana Santa, que ya se inicia hoy y que además también se inicia la primavera. Se inicia la primavera, que no se ha podido iniciar ni en los climas templados, porque hacen unos fríos ahora que están fuera de clima. Pero nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde o Comenzando la Noche. Teleimpacto,
lo que necesitas saber. La Semana Santa